Bueno, pues me parece que el problema de Pemex es un problema de mala administración más que otra cosa. Incluso el director de Pemex ha mencionado que hace algunos años, con menos trabajadores, Pemex era más productivo que ahora, que ha aumentado su nómina en varios miles de trabajadores. Entonces, pues por ejemplo, el gobierno federal se ha planteado recuperar la rectoría de la educación. ¿Y por qué no recupera la rectoría del sector energético cuando está en manos de algunos caciques? Por ejemplo, el dirigente petrolero Romero de Champs, entre otras cosas, ¿no? Además, durante muchas décadas el principal sustento económico del país ha venido de petróleos mexicanos. Y ahora, en los últimos años que el precio de la gasolina se ha incrementado, significa que las ganancias han aumentado. ¿Por qué no se han invertido en la modernización o en mayor infraestructura, en la construcción de más refinerías para dejar de comprar gasolina, que también a su vez es mucho más cara, ¿no? También otra de las cuestiones que a mí me parece problemáticas en el caso de Pemex es que gran cantidad de esos recursos, incluso por ejemplo los sexenios petroleros durante el sexenio de Fox, han ido destinados a la creación de programas que son paliativos para la pobreza, pero no la erradican, como por ejemplo oportunidades, ¿no? que es darle cierto sostenimiento a las familias para que para que medio se sostengan, pero que en realidad no están combatiendo los factores primordiales de la pobreza. No se ha generado empleo, no se han generado mejores condiciones de vida, sino simplemente se distribuye un poquito de ese dinero que sale, ¿no? Entonces hay que mejorar la administración, recuperar la rectoría total sobre este sector, es decir, tratar de quitarle estos contratos a algunas empresas privadas que ganan mucho más que el Estado con cumplir con ciertos servicios con Pemex, ¿no? Entonces, pues son muchos factores que intervienen, pero desde mi punto de vista, creo que Pemex tiene que seguir siendo parte del Estado. Yo soy estudiante de doctorado en los temas de gobierno y política pública. Y he aprendido haciendo estos estudios que los temas de los recursos energéticos de un país son y juegan un papel estratégico, tanto para su desarrollo interno como para potenciar las capacidades de su sociedad y de sus instituciones en general. También tengo en cuenta que los desarrollos tecnológicos, los nuevos conocimientos de la ciencia permiten que un país potencie sus recursos naturales, sus recursos estratégicos, y que una reforma al sector petrolero requiere la concurrencia de muchas variables. Cuando la discusión sobre la reforma energética en México se concentra en el elemento de los derechos de propiedad, o sea, en la privatización, se vuelve un tema mucho más político que un tema estratégico, porque el poco desarrollo de la infraestructura petrolera en el país obedece a decisiones políticas, pero también obedece a una construcción histórica e idiosincrasia de un país que no ha logrado desarrollar capacidades sociales para aprovechar sus recursos naturales. Y la ideología nacionalista, la ideología dominante del régimen que gobernó por mucho tiempo, era situar en el imaginario colectivo de los mexicanos que los recursos naturales podían permanecer siempre en la nación sin necesidad de que se desarrollaran, sin necesidad de que se innovaran, sin necesidad de que se entrara en ellos en un proceso de modernización. Ahora la situación es más difícil porque se asocia modernización con privatización, desarrollo de la industria con privatización, desarrollo de capacidades de la industria con privatización, cuando lo que tenemos son diferentes campos de conocimiento sobre un tema eje, que es un tema eje del país. Entonces, a mí me parece que habría que estar con varios focos de atención para analizar la reforma. Valoro mucho y considero que el elemento político es muy importante, pero que hasta ahora ese elemento político tampoco ha tenido una propuesta real de cómo activar el desarrollo de la industria y cómo hacer que ese desarrollo de la industria petrolera concuerde con las capacidades sociales y las capacidades institucionales del país. Por ejemplo, si todo el diseño político que tiene que ver con el diseño de la política pública de Pemex se basa en que Pemex es
una proveedora del gasto del gobierno, casi el 50% de los ingresos petroleros van al gasto del gobierno. ¿Cómo puedes entonces promover una industria estratégica que se dedique a meter dinero a las arcas de Hacienda, pero no al desarrollo del país? Y las arcas del país se utilizan para la manutención de la clase política, de las élites políticas. Entonces quiere ver que ha habido un diseño en la que todos somos corresponsales. Una sociedad que a falta de educación no ha podido situar sus propios recursos estratégicos en el lugar donde debería de estar, porque ha preferido distanciarte y dejar que lo gestionen políticos y técnicos, pero no ha habido capacidad social para entrar en un tema como es tan estratégico el del petróleo. Esa es como una reflexión que te podría hacer. Bueno, pues yo creo que Pemex es algo muy importante y muy delicado para todos los mexicanos. ¿Y por qué digo para todos los mexicanos? Porque considero que es un problema que nos atañe a todos nosotros. O sea, tenemos que pelear por lo que en 1938, si no me equivoco la fecha, se expropió, y considero que la estabilidad y de los mexicanos está ahí en Pemex, pero en su buena utilización de los recursos, en su buen manejo, en su buen peleo. Exhorto a las personas a que no se dejen, a que sigan tajantemente esas pequeñas cosas por las que tenemos que pelear. Ahora mismo sabemos que son cosas que debemos de tener y no se tienen, por eso peleamos por ello. Pemex es de nosotros, no hay que dejarlo ir. O sea, hay que preguntarle al vecino, al de al lado, al conductor. A lo mejor él sabe cómo podemos ser incluyentes para evitar esto. Desde afuera estamos trabajando, estamos viendo acciones de qué manera podemos acá hacernos alzar la voz, de primer término alzar la voz. Entonces no hay que dejar que otra vez se vuelvan a quebrar los tejidos sociales. En México están muy quebrantados, por favor levanten esa voz, escuchen. Pemex es una de las empresas que México tiene, pues se la podemos llamar así, que tiene la obligación de velar por los mexicanos. Con esas palabras lo defino, no a la privatización de Pemex. Se los dejo de tarea. Sí, no. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.